Si tú no me libras, nadie me va a librar. Y usted tiene que entender eso. Si Dios no lo libra, no hay quien lo pueda librar. Si Dios no obra, no hay quien pueda obrar. Alabado sea su nombre. Segundo, primero dijimos confiar. Confiar. Una de nuestras primeras armas poderosas es confiar en Dios. La segunda arma poderosa es orar. Cuando nos enfrentamos al enemigo, nuestra primera arma se llama ¿cómo? Confiar. Confiar. Cuando usted confía, usted no va a tener temor de nada ni de nadie. Segunda arma, orar. Sálvame de todos los que me persiguen. Sálvame de todos los que me persiguen. Es que hay enemigos poderosos, no solamente físicos, humanos, sino que hay fuerzas de maldad. Hay fuerzas terribles de la oscuridad. Es más, puedo decirlo que detrás de cada ataque, detrás de cada situación que se levanta contra usted, hay un diablo, hay un demonio operando. Y por eso es que tenemos que cubrirnos diariamente con la maravillosa sangre del Cordero. Tenemos que poner un cerco espiritual alrededor. Pedirle al Señor: Señor, pon un cerco alrededor de mí. Esa es la razón por la cual Dios viene y le dice a Abraham: yo soy escudo alrededor de ti. Aleluya. ¿Ustedes creen que Satanás no quiere destruir su vida? Usted se equivoca. O que Satanás no quiere destruir mi vida, o que Satanás no quiere destruir esta congregación. Aleluya. Y si no fuera por el cerco maravilloso de 3 niveles que Dios ha puesto, Satanás hiciera lo que quisiera. Pero el Señor le pone una frontera al diablo. El Señor le señala un punto como al mar. Al mar le dice: hasta aquí vas a llegar, y hasta ahí llega el mar. Y de igual manera a los demonios Dios le pone una frontera y le dice: hasta aquí vas a llegar, diablo. Y de ahí, aunque el diablo brinque, salte, patalee, se quite el pelo, no puede pasar, porque Dios ha puesto una orden. Siempre he pensado que a lo que Satanás más le teme es a la sangre de Jesucristo. Satanás le teme. Sí, Señor, cierto. La sangre de Jesucristo es tan santa y tan poderosa que aun cuando el ángel exterminador, que nada más veía el símbolo de la sangre, pasaba de largo, porque era un símbolo de la sangre. Y de igual manera, nosotros tenemos una cobertura de sangre. Nosotros no tenemos la cobertura de un apóstol. Nosotros no tenemos la cobertura de un profeta. Nosotros tenemos la cobertura de la sangre, la cobertura del Cristo glorioso. Aleluya. Entonces Él ha puesto una cobertura de sangre en nosotros, que cuando el enemigo viene y quiere pasar esa línea de cobertura, empieza a dar unos alaridos. Los demonios empiezan a dar unos alaridos, porque con solo que tocan la sangre de Cristo no pueden soportar la santidad de la sangre de Cristo, y empiezan a dar alaridos porque la sangre los quema. Aleluya. ¿Sabe que esto es tan tremendo? Que si por casualidad usted se le acerca a un brujo, el brujo se confunde. Y por eso los brujos prácticamente casi tienen un rótulo ahí en sus lugares: aquí no permitimos evangélicos. Y cuando el brujo va a ir a hacer su pacto con el diablo en el cementerio que le toca hacerlo, y que después de ir al cementerio tiene que terminar en la catedral mayor del pueblo, la catedral católica, ahí termina de firmar el pacto diabólico. Miren ustedes cómo está eso tan unido, tan terrible, que primero el candidato tiene que dormir en 4 cruces, en medio de 4 cruces en un cementerio, el candidato. Y después y esas cruces, él tiene que estar seguro que ninguna de esas cruces pertenezca a un evangélico. Porque si él va y se acuesta en esas 4 cruces durante las noches que le toca acostarse, y una de esas cruces pertenece a un evangélico, el ritual no le funciona. Tiene que estar seguro
que haya sido de gente que no haya sido evangélica, que pudo haber sido testigo de Jehová, mormón, cualquier religión, pero menos evangélico. Y si ha sido pentecostal, de esos huesos colorados, de esos que hablan en lengua, peor, no le funciona. Por eso que yo digo, hasta los huesos de nosotros están bendecidos. Por eso cuando aquel lo enterraron cerca y le tocó el cuerpo al profeta de Dios, Eliseo, aquel resucitó, porque hasta los huesos están bendecidos, hasta nuestros huesos están bendecidos. Alabado sea Dios. Y después de que ya termina el ritual en el cementerio, tiene que ir a terminar el ritual a las 12 de la noche en el santuario de una iglesia católica, pero no en una iglesia pequeña, sino en una catedral. Y ahí termina su pacto con el diablo. Y a partir de ese momento ya es un hechicero, ya es una bruja. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, así son las cosas. Vivimos en un mundo de oscuridad tremenda, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Orar. Viene David y dice: sálvame de todos los que me persiguen. Se está poniendo bajo la protección de Dios y clama que Dios se levante, que Dios se levante, que Dios se alce en su defensa. ¿Por qué razón? Porque Él está protestando solemnemente que Él es inocente de aquellos que lo están acusando. Pero oiga bien lo que voy a decirle. Aunque una calumnia se desmienta, la baba de la calumnia siempre quedará. Sí. Es decir, cuando dañamos la dignidad de una persona, aunque se demuestre la inocencia de la persona, sí, siempre la baba de esa calumnia quedará. Es decir, nunca quedará otra vez la imagen de esa persona totalmente limpia, y aunque no haya sido así. En otras palabras, aquí aunque David va a demostrar una y otra vez que no es así como le han dicho al rey, el rey seguirá creyendo que David le quiere quitar el trono. David dice: antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Y van a ver ustedes a qué se refiere David cuando David dice: antes he libertado, lo he tenido a mi enemigo al alcance y no he hecho absolutamente nada, sino que lo he dejado libre. Bendito sea Dios. Algunas veces creo que es necesario pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones. Y cuando el Señor escudriña nuestros corazones, y David era ese que le decía: Señor, aún los pensamientos, Señor, escudriña mis pensamientos, Señor, aún aquello que está tan escondido dentro de mí, porque dentro de nosotros hay una maraña de escondrijos, un laberinto dentro de nosotros. Y es probable que allá en lo más profundo de nuestro ser, decía David, se puede encontrar perversidad. Es decir, uno puede pensar que está tan recto y está tan honesto, pero cuando se escudriña, cuando uno empieza a penetrar, así como en las famosas computadoras de hoy, que usted les hace un scan y aparece que no tiene virus, que toda está limpia, pero cuando usted se empieza a meter más y más, de repente le aparece: ahí hay un objeto que hay que tratarlo, ahí está algo que hay que eliminarlo. Y usted se empieza a meter más y a meter más, y empieza a encontrar cosas escondidas en la computadora, que en un email, que en un mensaje que alguien le mandó, una página que abrió y ¡pum!, aquello entró a su computadora. De igual manera, hay cosas que penetran en nuestra mente y se van metiendo lentamente, y que ya no nos permiten tener el mismo gozo que antes teníamos, y que no nos permiten gozar de la palabra como antes nos gozábamos, porque el enemigo ha penetrado con virus extraños a nuestra mente. Por eso es necesario decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón, Señor, escudriña mi mente, Señor, aquello que no es tuyo, sácalo de mi corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado.
El punto de David es este. David no tenía un tribunal humano a donde ir. ¿Por qué razón? Porque su enemigo era el rey. Su enemigo era el rey. A cualquier tribunal que David fuera, no había justicia para David. Iba a salir condenado. La historia está repleta de ese tipo de casos que aunque la persona haya tenido la justicia, aleluya, ¿acaso no han leído de Calvino? ¿Acaso no han leído de Martín Lutero? ¿Cómo murieron? ¿Cómo terminaron? Y aunque eran inocentes. Aleluya. Pero aunque no tengamos un tribunal aquí en la tierra donde ir, tenemos un tribunal divino al cual podemos acudir. Y David tenía ese tribunal divino, con un justo juez sentado en el trono, a quien él llama mi Dios. Interesante eso, ¿no? Que cuando usted no tiene a nadie en la tierra, usted sabe que tiene un Dios en los cielos, que es un justo juez. El punto de David es este sencillo. Lo están acusando de algo que él es inocente. Y como que le va a decir, al rey Saúl se le ha olvidado que allá en el primer libro de Samuel, capítulo 24, le llegaron a decir, allá está David escondido en las cuevas de Engadi. Y dice que Saúl agarró 3,000 hombres bien armados y se fue a buscarlo allá por esa región de Engadi, lo que ahora son las famosas cuevas del Qumran, ahí por el Mar Muerto, y donde estaban las cabras, donde saltaban las cabras monteses. Y que estando por ahí, dice que Saúl entró a una cueva para cubrirse los pies. Y cuando Saúl entra a la cueva para cubrirse los pies, no se percata que al fondo de la cueva está David con sus hombres. Ahí está David con sus hombres en la oscuridad. Y entonces viene uno de los hombres de David y le dice, ahora Jehová ha contestado tu oración. Lo está poniendo en tus manos. Ahora llegó el día para que ese que te amarga la vida, ese que te haga la vida imposible, ahora te vas a deshacer de él. Y a partir de hoy vas a ser el rey. Aleluya. Así le dice. Y entonces dice que David sigilosamente, mientras el rey estaba tranquilamente cubriéndose los pies, ahí estaba Saúl meditando a saber en qué momento, mientras hacía sus necesidades, llegó David y cortó con su espada un pedacito de la tela del manto del rey Saúl. Y luego, cuando David iba con el pedazo del manto, dice que un temor se apoderó de él. Escuchen lo que estoy diciendo. Se apoderó un temor de él y dijo, se empezó a sentir mal por haberle cortado el pedacito del manto del rey Saúl. Y cuando llegó donde sus hombres le dijeron, vamos, ahora es el momento, le dijo, no, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de Jehová. Líbreme de Jehová de hacer algo como esto, de levantar mi mano contra él. Dios santo. Saúl tranquilamente sale de la cueva. Y cuando ya Saúl se ha alejado de la cueva, David viene y le grita a Saúl y le dice, le habla al rey, Señor mío, mi rey. Y aquel todavía le dice, ¿eres tú, hijo David? Perverso, lo andaba siguiendo y le dice, ¿eres tú, mi hijo David? Mira, le dice, mira lo que tengo en la mano. Si yo quisiera hacerte mal como te lo han dicho, ahora te tuve cerca, te corté y no te hice absolutamente nada, porque en mi corazón nunca se ha levantado nada contra ti.